estamos de nuevo en Travesía y bueno, pues celebrando el aniversario de la Constitución de nuestro estado de Nayarit como tal. Y en ese tema, en ese marco, queremos cerrar con esta cultura que nos trajeron los 50, 60, de un proyecto internacional que llegó a Santiago Ixcuintla. Sí, que fue un proyecto de la UNESCO que comenzó a funcionar la UNESCO después de la Segunda Guerra Mundial y hizo su segunda asamblea extraordinaria en la Ciudad de México en noviembre de 1947, y ahí la Asamblea General de la UNESCO se puso de acuerdo para, en el marco de la posguerra, de la reconstrucción de la paz, hacer un proyecto mundial de educación básica para todos los países afiliados a la ONU. México, como fue la sede de la Asamblea, se comprometió a realizar un proyecto de educación básica en una región que fuera típica del país, una región agrícola, mestiza, que tuviera más o menos las condiciones para crecer en el futuro. Y hubo un elemento fundamental en esa asamblea de la UNESCO, que fue Mario Aguilera Dorantes, que propuso que el proyecto se hiciera en el Valle de Santiago Ixcuintla, Luz María. Y eso yo siempre he considerado que el hecho de que la misión de la UNESCO, junto con toda una serie de especialistas, tanto internacionales como nacionales, que vinieron a experimentar y a transformar socialmente esa región. Es una región que tú y yo la conocemos muy bien, que comprende desde Yago hasta Villa Juárez y de Villa Hidalgo hasta Pozo de Ibarra. Fue intervenida por los técnicos de la UNESCO y que comenzó a funcionar, llegaron en 1948 e inauguraron toda la misión, que fue una misión apoyada por UNESCO, apoyada por la SED, apoyada por el gobierno del estado, pero sobre todo comprometida socialmente con la comunidad de Santiago Ixcuintla. Los trabajos empezaron en 1948, en octubre, y fue una fiesta donde estuvieron el secretario de Educación Pública, Manuel Gual Vidal, en la fotografía, el gobernador Gilberto Flores Muñoz, y bueno, todas las autoridades locales. Y mira, esa foto me gusta porque don Mario Aguilera, el autor intelectual, creador del ensayo, y el secretario de Educación Pública están leyendo una revista que se editó en Santiago, que editó la imprenta Plus Ultra de mi padre Manuel Narváez. Se llamó Un Plan de Acción, y es justamente esa es la revista. Esa es la revista. Es esta misma que mi padre rescató como un tesoro y que consigna básicamente las principales acciones, porque después se editó un libro muy completo que escribió don Mario Aguilera y don Isidro Castillo. Pero ese folleto nos dice exactamente cuáles eran los propósitos del programa en el momento mismo de su creación. Miren, no era un tema solamente educativo. No, era mucho más allá, era un tema social. Es más, el gobernador Gilberto Flores Muñoz tuvo problemas con el director del proyecto, porque él decía, a ver, usted nada más concéntrese en sus escuelitas. Entonces Mario Aguilera decía, no, eso era un desarrollo cultural, era un desarrollo de mejoramiento de la vida de la población. Así, de su vida cotidiana. De su vida cotidiana. Y la verdad, en esta portada, por ejemplo, ahí está el gobernador Flores Muñoz, está el secretario Gual Vidal. Y aquí está don Mario Aguilera. Y también Mario Aguilera. Y esa foto es exactamente del 14 de octubre del 48. Del 48. Fue la gran. Así es. Este es un teatro guiñol. Ahorita veremos algunas fotos de las muchas acciones que implementaron para que los niños conocieran lo que podían hacer. Y eran manifestaciones culturales que no se conocían en la región. Y la verdad,
fue algo impresionante. Esta es una intervención, por ejemplo, que se hacía en las comunidades, en todas las comunidades rurales del municipio. No dejaron ninguna fuera. Todas de las dos casas, márgenes del río. Todas las casas se alineaban. O sea, por eso los pueblos del municipio de Santiago están alineados, cuadraditos, con solares, con sus casas, porque un programa fundamental de este ensayo fue precisamente alinear de manera urbana a los pueblos. Y luego los servicios, que imagínense en los fines de los 40, en los 50, con qué servicios se contaba en la comunidad. Y esta es una letrina perfectamente hecha. Se está trabajando, me imagino yo, en la fosa séptica donde va toda esa agua, pero están haciendo la casita. Atrás se ve todavía incluso un huerto. Y bueno, vemos la población participa completa, niños, jóvenes, gente adulta, mujeres. Esta es una campaña de vacunación y es algo verdaderamente impresionante, porque las jóvenes voluntarias, porque eran jóvenes voluntarias, no solamente de Santiago o de las comunidades, sino también jóvenes extranjeras, María. Sí, había grupos de diferentes países y de diferentes ideologías y religiones. Pero todas centradas, finalmente en todas las ideologías y en todas las religiones hay un sentido de servicio. ¿Sí? Y yo creo que a ese sentido apelaban, y aquí se reunió todo eso. Y se dio obviamente en todas las comunidades de la población. Incluso una parte central fue que unieron los esfuerzos de muchas instituciones educativas, incluyendo las misiones culturales, que ya ves que las misiones culturales también eran parte de la educación de la comunidad, y eran parte de la SEP. Esta es una fiesta cultural. Especulábamos Luz María y yo que se trataba o del parque infantil o de alguna otra. El terreno de lo que ahora es la Alameda Municipal, por las características que conocemos en Santiago de las Palmeras. Es esa zona de aquel lado de Santiago. Y vemos, por ejemplo, el aro de básquetbol y un pequeño teatro al aire libre con sus bancos. Pues es parte de la promoción cultural en este sentido. Esa foto es muy bonita. Está hermosa. Y se ve la diversidad en los vestidos de los niños. La diversidad de países, de razas. Y tienen mucho público además. Sí, era un tema de cómo abrir a los niños santiaguenses, a la población de Santiago, a la cultura mundial. Y por supuesto a la cooperación internacional. Ese es un niño ruso, se supone. Este es un vestido de ruso. Esta es una niña de China, palestina, holandesa. Es decir, había una conceptualización de la comunidad internacional muy de la posguerra, sí, y muy de la construcción de la paz. Y estas que son las fotos finales, Luz María, para cerrar la inauguración de la Escuela Juana Lasbaje, de la cual tú eres egresado. Sí, pero existía como escuela, yo creo que fue la primera en el municipio, pero no con esa construcción que luego conocimos de 3 pisos, que se creó a partir del ensayo piloto en el 49. Y ahí están, en la cancha de voleibol que conocimos, las autoridades federales, Manuel Vidal, nuevamente secretario de Educación del país. Y de este lado del archivo de Meda rescatamos otras que él publicó, donde vemos la gente, los extranjeros. Los chicos extranjeros que vinieron, que tuvieron 2 sedes. Así es. Una en una sede en Santiago y otra sede en Villa Juárez. Hay un investigador que se llama Glenn Fisher. Yo te comentaba que, y yo creo que él se llevó una gran parte de los testimonios gráficos y de los estudios, porque yo en algún momento de mi vida me di cuenta que en la Universidad de Tulane concentraron, en Nueva Orleans, concentraron una gran parte de los materiales. Hay que ir a buscarlos sin duda. Y quiero decirte que de este proyecto de experimentación social educativa salieron muchas cosas. Salió sobre todo el gusto por la cultura, el gusto por la lectura, el gusto por la poesía, es decir, no es raro, no es extraño
que Santiago Ixcuintla no solamente se haya convertido en el centro económico de Nayarit en los años 50 y 60, sino que también se convirtió en un centro de desarrollo cultural y educativo. Nosotros con este tema vamos a cerrar el círculo del desarrollo tanto económico como social y educativo en el siglo XX de Santiago Ixcuintla, porque también queremos explorar otros temas y retomaremos los temas de nuestro municipio, María. Más adelante. Por lo pronto, nos vemos. Nos vemos en la siguiente travesía con otro interesante tema, todavía festejando el 108 aniversario de la Constitución del Estado de Nayarit como una entidad federativa. Hasta luego.